Adelante. Muy buenos días a todos. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 17 de noviembre del año 2020 con un tema por demás interesante y actual. El tema es salicilatos e inmunoglobulina, indicaciones en SARS-CoV-2 y otras enfermedades en niños. Para este tema nos va a hacer favor el doctor Francisco Matías Soria Saavedra, que él es pediatra, hizo pediatría médica en la Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en el Hospital Civil de Tepic, infectología pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fran Antonio Alcalde, y por la Universidad de Guadalajara. Miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Coordinador adjunto al Grupo de Investigación en Infectología Pediátrica. Y asimismo, tengo el gusto de presentar al doctor Juan Manuel Carrión Guerrero, que hizo medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pediatría médica en el Centro Médico Nacional del Noreste del IMSS, infectología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fran Antonio Alcalde, y es miembro activo del Grupo de Investigación de Infectología Pediátrica. Antes de iniciar, quiero también presentar a ustedes al coordinador de infectología y responsable de pediatría al día, el doctor y académico Ulises Reyes Gómez. Adelante, Ulises. Bueno, buenos días. Pues antes que nada agradecer al grupo de investigación de infectología pediátrica, que es en el que estamos solventando todos estos temas de pediatría al día. Agradecerle al doctor Carrión la gentileza, porque sé que ahorita son los líderes en la mayoría de hospitales por esta emergencia sanitaria, pero no solo esto, sino por las endemias que se están conjuntando, ¿no? Ahora con dengue y todo lo que viene con influenza. Mi agradecimiento, y estamos en la mejor disposición de seguir apoyando este grupazo que ha crecido increíble en relación a la infectología pediátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulises. Bueno, pues vamos a pedirle al doctor Juan Manuel Carreño que inicie, por favor. Sí. Adelante, doctor. Un momentito. Ya se puede abrir, se puede ver la exposición. Mucho gusto. Buenos días. Sí, sí se ve, ya está compartida la pantalla, tienes que darle forma de presentación. Ok. Listo. Mucho gusto. Agradezco la invitación del doctor Ulises para integrarme a esta plática. De hecho, como dice el doctor, tengo que hacer un poquito de sacrificio debido a que pues hay un poquito de exceso de trabajo en toda nuestra comunidad por esta nueva y difícil situación que estamos viviendo, y sobre todo pues que a veces es difícil por el tiempo, los horarios, compartir en algún momento alguna buena y excelente práctica como se ha visto, ¿no? Quiero presentarme, soy el doctor Juan Manuel Carrión, infectólogo pediatra, actualmente laborando como adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Pediátrico de Sinaloa, ¿no? El tema que se me asignó, que me tocó participar, pues un tema prácticamente que lo considero muy importante, más ahorita en lo que se está trabajando y lo que estamos viendo sobre el tratamiento de infección por SARS-CoV-2 en pediatría, ¿no? Esto ha sido prácticamente pues un gran reto, debido a que inicialmente, del inicio de esta pandemia, pues prácticamente nos dirigíamos a través de las guías que estaban descritas de manera internacional, ¿no? No teníamos ningún protocolo establecido hasta prácticamente que nos pusimos a trabajar al principio de año, cuando empezamos a ver lo que salía en la literatura y sobre todo en las evidencias
en la medicina basada en evidencias sobre el tratamiento en los niños con infección por SARS-CoV-2, ¿no? Por lo que el tema específicamente del uso de inmunoglobulina, pues está considerándolo así como tal, si alguien lo viera, pues se puede decir que es un poquito controvertido decir que la inmunoglobulina sirve para tratar la infección por SARS-CoV-2. No, en este caso es el abordaje prácticamente en el tratamiento que se está presentando ahorita en el proceso inflamatorio multisistémico relacionado a él, ¿no? Y el enfoque que también le quise dar es las otras indicaciones que están perfectamente demostradas del uso de la inmunoglobulina como efecto principalmente inmunomodulador o efecto principalmente terapéutico en las situaciones en que hay una deficiencia absoluta o relativa de inmunoglobulina sérica, ¿no? Que puede ocasionar las denominadas inmunodeficiencias primarias y secundarias. Por lo tanto, entrando, como viene siendo en este momento, pues una definición, bueno, ¿qué es lo que queremos dar a conocer? Bueno, ¿qué viene siendo la inmunoglobulina? ¿Para qué se utiliza en el tratamiento de las infecciones por SARS-CoV-2? Bueno, la inmunoglobulina prácticamente se empezó a utilizar hace muchísimo tiempo, tiene más de 2 siglos. Ahorita vamos a mencionar un poquito algo de historia, voy a tratar de ir rápido porque es un tema corto, pero muy preciso lo que quise abordar. Es un grupo, como es, heterógeno de anticuerpos justamente producidos en respuesta a un estímulo antígeno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nos sirve principalmente para crear justamente un sistema, un complejo, justamente nuestro organismo de defensa para protegernos, en este caso, de los, como dice, de las agresiones, principalmente ocasionadas por procesos infecciosos, ¿no? Sin embargo, esto no es nada nuevo relacionado con él, porque prácticamente desde el siglo pasado se utilizaba como inclusive como antitoxina, y no fue hasta prácticamente a mitad del siglo pasado que el doctor Butron determinó el primer caso relacionado con un problema genético llamado gamma-glutamina ligado principalmente a la deficiencia absoluta de IgA, y cómo el tratamiento se beneficiaba al paciente con la utilización de inmunoglobulina, en ese momento inicialmente no humanizadas, extraídas principalmente de animales, y fue prácticamente hasta la técnica de perfeccionamiento que se han llevado a cabo, en el cual actualmente contamos con una compleja justamente industria en la producción de este fármaco, estableciéndose lógicamente los criterios para su formación y purificación para llevar a cabo. O sea, no tienen que cumplir con esos requerimientos porque acordémonos que con ellos van justamente estas fracciones del plasma, si es la fracción 2 de Cohn, donde pueden ir otros componentes que pueden ocasionar ciertas reacciones adversas que pueden ser muy serias, inclusive ocasionar mayor, principalmente, el riesgo que beneficia al paciente que se utiliza. Pero, ¿cuál sería en este caso principalmente la utilización de la gamma-globulina en infecciones por SARS-CoV-2? No es que sea el tratamiento de la piedra angular, de hecho ya vimos, como hemos visto muchas veces, tuvimos que empezar a trabajar a través de las primeras líneas que nos mandaban de lineamientos sobre el uso del manejo. Afortunadamente se vio que en la población pediátrica el riesgo principalmente de complicación o de infección, o sobre todo de complicación, era demasiado bajo. Veíamos casos principalmente de presentaciones clínicas que en lo que se describían inicialmente sobre el uso que venía de antibióticos macrólidos como la citromicina, el uso principalmente combinado con la famosa hidroxicloroquina, e inclusive tratamientos antirretrovirales como lopinavir y ritonavir, ¿no? Esto se ha ido cambiando gradualmente, como hemos visto, y prácticamente en la mayoría de los casos el tratamiento puede ser subclínico, por ejemplo, puede ser terapéutico o sintomático en los pacientes que no cumplen o que no tienen una evolución grave de esta patología, como suele presentarse en la mayoría de los casos. Sin embargo, hemos visto que hay una incidencia importante y que estamos muy atentos, que se han presentado de procesos inflamatorios o relacionados durante la pandemia por infección por SARS-CoV-2. Y esto fue lo que terminó prácticamente, sabemos que haciendo un poquito de referencia, vemos cómo después de que se tuvo y se declaró la pandemia en marzo del 2011,
perdón, el 11 de marzo, se estableció ya como una pandemia mundial preocupante que ocasionaba un proceso principalmente delicado, que se escapaba prácticamente del manejo y que se tenía ya que tener principalmente un protocolo establecido a nivel mundial para poder enfrentarnos a este gran reto de un virus relativamente, pues, lógicamente nuevo. Ya había antecedentes de infecciones previas por infección por COVID, por SARS, perdón, como fue en el 2003 por infección por SARS y posteriormente por el MERS-CoV. Pero no fue hasta que llegó prácticamente a los países del continente europeo, sobre todo occidental, donde se empezaron a ver principalmente que el grupo pediátrico también era afectado, inclusive encontraron seroprevalencias hasta el 3.8% en menores de 19 años. Sin embargo, el total de pacientes que se tenían complicaciones y que requerían internamiento, pues era menor del 0.5%, y los que llegaban a requerir ocupación hospitalaria en cuidados intensivos graves, pues no pasaba del 0.7% del total de los pacientes, ¿no? De toda esa manera se empezó a ver que había un cuadro, había una evolución de un proceso inflamatorio que se presentaba en niños que no correspondía a un cuadro que se presentaba lo esperado, que era como un cuadro respiratorio. Inclusive en muchos lados pues, no podemos ver que se autolimitaba, se decía que era un simple cuadro gripal, no muy diferente al virus de influenza. Se vio realmente que no, que esto era un poquito más severo, los niños presentaban mayor manifestaciones de clínica de agravamiento, y resultó coincidente durante la evolución de la pandemia en tiempo real y posteriormente en el caso de algunos casos en pacientes que ya estaban en recuperación o que tenían el antecedente de exposición previa con pruebas serológicas. De hecho, en los temas que se han dado muy importantemente, de hecho vi de manera tardía el tema que se dio en Puebla de síndrome inflamatorio multisistémico por cierta excelente exposición, en los cuales se consideraron principalmente inclusive la prueba, reacción de cadena polimerasa en muchos de los pacientes que se presentan con este síndrome, pues no estaba, eran mucho menor que las pruebas ya de serología, porque se considera que es un problema que se presenta después del proceso inicial durante la fase de recuperación de la infección por COVID. De ahí que las diferentes organizaciones es lo que establecieron como criterio, y es lo que vamos a denominar y lo que me voy a enfocar en el tratamiento específico de infección por gamma globulina en el síndrome inflamatorio multisistémico, que se denomina también temporalmente asociado a COVID, o los denominados PIMS, o el síndrome inflamatorio sistémico por SARS-CoV-2 COVID, ¿no? Esta definición, pues, ha sido, ya sabemos, es la indicación más precisa del uso de este tratamiento de la inmunoglobulina, que ahorita voy a hablar del mecanismo de acción, por qué actúa ahí y cómo lo podemos, justamente, se puede utilizar, y sobre todo en qué otras patologías ya posteriormente se pueden utilizar. Sabemos que su definición ha crecido de acuerdo, principalmente conocemos mayor la evolución y la fisiopatología de este virus. Ya hay criterios que han establecido, han hablado perfectamente, que no voy a hacer mucho hincapié, sobre la sospecha clínica, como sería la presencia de fiebre de afectación de 2 o más órganos, e inclusive ya están establecidos por parte de los grupos de diferentes médicos a nivel nacional e internacional. Los criterios diagnósticos no los vamos a mencionar, bueno, recordar nomás de la presentación de 0 hasta 19 años de los pacientes en edad pediátrica, que presentan por lo menos fiebre igual o mayor a 3 días, con más de algunos criterios, como sería infusión miocárdica, y estado de hipercoagulabilidad, justamente alteraciones gastrointestinales, que acabo de señalar que estas se presentan muy frecuentemente, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Inclusive ha habido ahí un poquito de incidente con compañeros quirúrgicos, que ellos han establecido que en este momento ellos han operado más procedimientos quirúrgicos relacionados. Inclusive hemos tenido que sacar del área de COVID a pacientes que por un proceso de apendicular o una adenitis mesentérica que aún no se conocía, llegan a pasar porque se consideraban como un cuadro sospechoso
a un síndrome inflamatorio muy sistémico por la evolución tan súbita que tuvieron durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? Sin embargo, hay que considerar los cuadros clínicos compatibles, que puedes inclusive también presentarse. Estamos en un periodo prácticamente de cambio estacional. No debemos olvidarnos también que puede ser una evolución natural que puede tener una enfermedad como la enfermedad de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki incompleto, principalmente, o los procesos infecciosos graves, donde ahí donde intervenimos los infectólogos para establecer si puede deberse un síndrome de shock tóxico principalmente o un síndrome de activación macrofágica, ¿no? Ahí es donde intervenimos prácticamente, sobre todo en el caso de la utilización de antibióticos que se debe establecer, y hacer un diagnóstico diferencial muy preciso con las diversas patologías que pueden usar con que pueden ser muy semejantes a esta enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento base de inmunoglobulina en infección por SARS-CoV-2 está prácticamente dirigido a el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. La causa, bueno, la etiología aún desconocida. Se considera que hay una desregulación del sistema inmunológico que se puede presentar durante el curso y la evolución de la enfermedad, inclusive hasta 2 a 4 semanas después de que el paciente haya sido expuesto a este virus, en niño en este caso, o que se demuestre mediante pruebas de reacción de cadena polimerasa pasada que el paciente estuvo sintomático o que fue a control y que prácticamente al principio no tuvo ninguna enfermedad y posteriormente desarrollaron estos síntomas, o durante la famosa toma de pruebas principalmente serológicas para saber si el paciente estuvo enfermo y malamente denominada, hemos batallado un poquito tratar de convencer a los familiares que no son anticuerpos protectores, ¿no? Que son anticuerpos de enfermedad y que debe tener cuidado prácticamente de que decirle que si ya tuvo una prueba serológica no le confiere la inmunidad, ¿no? Porque estamos viendo casos principalmente de reinfección. Tendría que ver la genética, pues bueno, lo que estamos estableciendo, es lo que se está viendo. Actualmente se están reportando todo tipo de casos. Durante el curso, ya que tengamos la base de datos, se va a ver. Hay un sobrediagnóstico al principio, nosotros sufrimos un poquito también, porque prácticamente quería ser inmaculado este síndrome en el paciente. Sin embargo, la mayoría de los casos que hemos visto de infección por SARS-CoV-2 que hemos intentado hospitalizar en nuestra capital, en nuestra ciudad, han sido pacientes con un proceso que tiene un estado de inmunosupresión, sobre todo pacientes con cáncer o pacientes con enfermedad renal terminal en la mayoría de los casos, y muy pocamente en pacientes inmunológicamente, o se puede considerar que no tienen ninguna enfermedad de base. Las manifestaciones, como vemos, son muy similares prácticamente para concluir esto, entre cada uno de ellos, para decir que es un ciclo inflamatorio sistémico para indicar el uso de la gamma-globulina. Únicamente aquí quiero hacer un poquito de hincapié, escapa un poquito de la edad, aunque como dicen, los niños no leen libros, ni las enfermedades tampoco. Es más común encontrar durante el cambio vital estacional esta patología, sobre todo lo que viene siendo Kawasaki, menores de 5 años, en promedio entre los 6 y 2 años, pero hemos encontrado en pacientes escolares, sobre todo mayores, inclusive hemos tenido un adolescente que ese sí prácticamente lo tenemos reportado como una causa principalmente de infección por SARS-CoV-2, y si se ven, esos son síntomas y signos muy compatibles. Sin embargo, cabe destacar 3 cosas fundamentales que se presentan en este sentido. 1, la edad de presentación, que a veces no suele corresponder en esa. 2, que se acompaña en lo que yo quise tratar de mencionar, de la mayoría de los casos presentan síntomas gastrointestinales, más comúnmente náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso. Inclusive en la población de adultos se ha considerado los síntomas gastrointestinales como un factor de mal pronóstico, ¿no? Y algo que es muy importante, que cabe recalcar, sobre todo la elevación tan importante de los marcadores inflamatorios, sobre todo los reactantes de fase aguda, que nos podemos contar, sobre todo la proteína C reactiva, muy elevada, inclusive ya ampliamente comentado, por arriba hasta casi 20 veces el valor normal, ¿no? Asimismo, no hemos encontrado muy importantemente, o lo que nos
creen que sabemos prácticamente todo el servicio de infectología que nos fomenta, porque pues, como puede ser una terapia multidinámica, no hemos encontrado que, por ejemplo, si la concentración del dímero D o la ferritina se asocia más a un estado de gravedad, pero se toma en cuenta, y algunos marcadores principalmente que se intentan, que se sabe que están muy frecuentemente relacionados con, inclusive con el riesgo de complicaciones como la troponina 1, pues es muy difícil a veces debido a que no contamos con ellos, pero son los que se encuentran en la mayoría de los casos elevados en este procedimiento. Por lo tanto, ya hablando un poquito de la indicación precisa del uso de gamma-globulina en infección en pacientes pediátricos por SARS-CoV-2 se va relacionada prácticamente a esta patología, ¿no? Entonces, si sabemos que esta patología hay una divulgación del sistema inmunológico, cómo actúa principalmente y cómo beneficia el uso de ese tratamiento, de esa sustancia o de ese producto para el manejo del paciente, ¿no? Si recordamos el mecanismo de acción de la gamma-globulina principalmente, puede ser de tener la modalidad justamente propiamente ser activo, principalmente debido a que ayuda a la socialización, a la fagocitosis, inhibición principalmente activación del complemento, participa en el proceso de maduración y diferenciación de las células dendríticas principalmente, y tiene un efecto inmunoregulador principalmente que tiene que ver prácticamente con todas las líneas celulares. Ahorita algún compañero justamente alergólogo, inmunólogo que pueda ayudarnos sería de excelente su apoyo, que tiene ese efecto que lo podemos utilizar justamente para modular esa respuesta inmunológica y en este caso disminuir en algunos casos principalmente el proceso inflamatorio, como en el caso que sucede en infección por SARS-CoV-2 relacionado preferentemente a la tormenta de citocinas, ¿no? En el cual participan diferentes marcadores como interleucina 1, interleucina 6, al anti-TF, etcétera, en los cuales hay tratamientos dirigidos para ellos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, el mecanismo de acción, si vemos de la gamma-globulina, pues esa es la utilización. Y aparte, prácticamente lo que queremos evitar es que avance y se pueda ocasionar un estado que pueda ocasionar complicaciones cardiovasculares, sobre todo afectaciones aneurismáticas, justamente a las foráneas y niños, y que no siga siendo la principal causa de cardiopatía adquirida. Si por sí ya teníamos una incidencia un poquito que iba hacia la alta, que no había un poquito de correlación, no queremos tener durante esta pandemia que incremente el riesgo posteriormente de niños que sufran una cardiopatía isquémica relacionada con esta infección. Entonces, de ahí que se establezca que después de la infección por SARS-CoV-2 en un paciente pediátrico, ¿cuáles son las variedades que pueden presentarse? Bueno, la mayoría de los niños pueden cursar con fiebre, procesos inflamatorios que pueden ser autolimitados, pueden corresponder inclusive a clasificarse como un típico Kawasaki completo e incompleto. Tenemos que hacer la diferenciación que ya mencionamos, o prácticamente catalogarlos de acuerdo a los criterios que presenta el paciente, sus marcadores analíticos de laboratorio y clínicos, como un síndrome inflamatorio multisistémico. Y esto principalmente, como mencionamos, sobre todo la ayuda famosa de la inmunoglobulina, cómo suele participar principalmente, sobre todo, en la denominada liberación o la famosa tormenta de citocinas que actúa principalmente allí. Pero a nivel principalmente de ello es evitar justamente la apoptosis linfocitaria para evitar el daño endotelial y con ello consecuentemente disminuir la formación de aneurismas coronarios. La utilización principalmente que se ha establecido a la dosificación de la gamma-globulina en pacientes pediátricos con infección por SARS-CoV-2 que se sospecha que tiene un síndrome inflamatorio sistémico relacionado, o si no sabemos hacer un diagnóstico diferencial específico y es una enfermedad de Kawasaki, el tratamiento sería prácticamente la dosis estándar que están establecidas, a 2 gramos por kilo en infusión, principalmente en aquellos que incumplen criterios, inclusive no necesariamente, como es esperar, el tiempo de evolución,
si sobre todo tiene esa tendencia a ser esos marcadores inflamatorios tan altos, se debe iniciar prematuramente el tratamiento, ¿no? Hay situaciones que en algunos casos ya hay disfunción cardíaca o hay una serie de complicaciones que obligan a partir la dosis o dividir la dosis de acuerdo a la estabilidad hemodinámica. Están establecidos hasta 1 gramo por kilo durante 2 días y pues no me van a dejar negar que inclusive hay condiciones muy críticas en las cuales el paciente prácticamente, como en algunas situaciones, se tiene que dosificar en mayor cantidad la dosis, justamente fraccionarla hasta por 3 o 5 días, de acuerdo a la respuesta justamente terapéutica que vaya teniendo. De ahí la importancia también, conjunto con el uso de salicilatos para la prevención y la formación de estos aneurismas coronarios, que ahorita posteriormente va a hablar nuestro compañero Soria, ¿no? de Tepic, que nos va a ayudar con su participación. Es importante que durante el tratamiento considerar que se puede dar un segundo retratamiento de manera temprana, sobre todo si el paciente persiste febril, y si ya se puede llevar a cabo a requerir, se puede indicar un segundo tratamiento con gamma-globulina durante las primeras 36 horas. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el paciente persiste febril, está en condiciones críticas, y hay principalmente una serie de indicadores que nos obligan o prácticamente nos recomiendan, hay una amplia recomendación en el uso conjunto con esteroides, que pueden ser de dosis bajas, sobre todo uso de metilprednisolona a unos 2 miligramos por kilo por unos 3 o 5 días, o pulsos de esteroides de acuerdo a la evolución del paciente, que pueden ir de 10 hasta 30 miligramos por kilo por 3 días, ¿no? Y cuando hay un fracaso o pues se considera algo refractario, pues están las nuevas terapias o actualmente no las nuevas terapias, sino los otros fármacos que se están utilizando como inmunomoduladores, el famoso bloqueante interleucina 1, como señala anakinra, que está demostrado su utilización en pacientes con neumonía, no en la población pediátrica, sí, pero en la población adulta. Hay alguna serie de protocolos que están estableciendo para su utilización en la población pediátrica, el famoso tocilizumab, bloqueante de interleucina 6, o el anti-TNF, infliximab, como tratamiento en casos de este tipo de enfermedad refractaria, ¿no? Sin embargo, limitarnos aquí, bueno, prácticamente el tema, si sería eso, sería prácticamente limitarnos a esta entidad que sería el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado a infección reciente por SARS-CoV-2, sería la indicación precisa de la gamma-globulina. Sin embargo, sabemos que prácticamente la gamma-globulina puede tener una utilización en diversas patologías, prácticamente en todas las ramas de la medicina se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con actividad o con los mecanismos de defensa, y tiene que ver también principalmente ayuda como un efecto inmunomodulador, ¿no? Por lo tanto, también tiene sus indicaciones precisas en otras enfermedades pediátricas no relacionadas con infección por SARS-CoV-2, y es importante conocerlas y saber cuál sería su utilización precisa para que se haga un uso responsable de ellos. Ya hemos mencionado que a veces en niños con infección recurrente es muy común, puede relacionarse a otras patologías, problemas de alergia, la estancia en guardería, que ahorita afortunadamente por los niños han tenido una evolución pues muy satisfactoria, porque al no acudir a guardería hemos visto cómo han disminuido consecuentemente ese tipo de procesos infecciosos que anteriormente lo llevaban a hospitalizaciones. Y sobre todo no abusar en la utilización de ellos como se lleva a hacer, porque muchas veces no están demostrado que pueda tener una deficiencia transitoria o absoluta. Se hace el sobrediagnóstico a veces de inmunodeficiencias, sobre todo de tipo primaria, humorales, ligadas principalmente a las subclases de IgG, que nos da en un servidor. Sí me toca a veces ser un poquito como juez si se aplica o no, sobre todo a nivel institucional, porque mandan muchísimos pacientes, a veces porque creen que con esa utilización va a mejorar y ya no se va a enfermar, pero sí se les establece que no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces inclusive puede agravar las situaciones, inclusive podemos retrasar su terapia vacunal en los pacientes. Entonces, con ello vemos justamente que el uso de la inmunoglobulina tiene
muchísimas utilizaciones. Bueno, hay principalmente el efecto que puede tener prácticamente sobre todo el sistema inmunológico, en las células T, en las células NK, en el macrófago, en la actividad neutrófila, en las células B. Cómo ayudan los procesos de diferenciación y maduración que tienen que ver con los procesos de oxalización, neutralización bacteriana, etcétera. Por lo tanto, simplemente si hay una depresión de ellos, va a ocasionar pues, infecciones recurrentes, y si puede ser asociada a procesos inmunológicos, sobre todo autoinmunes inflamatorios, pues tiene que también aplicarse de manera principalmente, como dice, a dosis de procesos antiinflamatorios, ¿no? De ahí que los mecanismos de acción justamente de las preparaciones de inmunoglobulinas es una diapositiva que engloba prácticamente cuáles serían los beneficios como efecto inmunomodulante en las diversas patologías, porque si la queremos utilizar como terapia de reemplazo, como se llama terapia a dosis bajas, en el cual el paciente se sabe que tiene y se confirma una inmunodeficiencia primaria secundaria, pues tienen la actividad justamente dependiente de FAT o la actividad dependiente de la fracción FC, ¿no? La que está mencionando ahí, por ejemplo, anticuerpos específicos a patógenos, neutralización de patógenos, eliminación de toxinas, ozonización, aumento de los CD4, etcétera, ¿no? Y como terapia antiinflamatoria, lógicamente el paciente va a requerir dosis mucho más altas, como en algunas situaciones, como sobre todo en algunos estados principalmente reumatológicos que se empiezan a utilizar, que se están utilizando. Si es actividad dependiente de FAT, pues neutralización de anticuerpos, neutralización de citocinas, bloqueo de componentes, interfiere con la red de idiotipo antibiotipo y modula la producción de anticuerpos, ¿no? Un resumen prácticamente de las principales indicaciones, consideraciones y indicaciones del uso de la gamoglobina en diferentes patologías de la población pediátrica tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿saben? Que no es un producto prácticamente que es completamente libre de complicaciones. Es un producto que es extraído, que no tiene que tener una serie de consideraciones. Afortunadamente ya están establecidos estos criterios, no vamos a mencionarlos. Únicamente saber que es un derivado pues, purificado, que se trata de tener la mayor concentración de IgG, nada prácticamente de IgA, para evitar justamente una reacción anafiláctica, y debe ir libre de procesos infecciosos, sobre todo de tipo viral, ¿no? Entonces, resumiendo, en las indicaciones de otras patologías en la población pediátrica, como mencionamos, es de acuerdo a si se va a requerir como dosis de reemplazo en el diagnóstico, sobre todo confirmado de inmunodeficiencias primarias. Justamente aquí en este recuadro tenemos el consenso de expertos sobre el uso y la utilización de inmunoglobulina en la población infantil, como lo mencionan, por ejemplo, la gamaglobulinemia ligada al X, a la enfermedad de Buchmann, prácticamente cómo debe ser terapia de reemplazo principalmente, de manera permanente, la gamaglobulinemia transitoria como un variable o de la infancia, o en los casos principalmente de las inmunodeficiencias combinadas, principalmente de manera transitoria, mientras se lleva a cabo una estabilización y posteriormente el trasplante en algunas situaciones se requiere, sobre todo en las inmunodeficiencias combinadas severas, porque el tratamiento sería de por vida. Sin embargo, hay otras inmunodeficiencias combinadas que pueden requerir justamente terapia de reemplazo transitoria, por ejemplo, como la linfadengiectasia, diarrea crónica, deficiencias de anticuerpos, o en ciertas enfermedades justamente que hemos visto que se utilizan sobre todo en niños con infecciones por VIH, en meningitis crónica por enterovirus o otras infecciones oportunistas, se puede utilizar el uso de la inmunoglobulina, ¿no? Los requisitos que deben de cumplir, lógicamente se tiene que demostrar esa deficiencia. La dosis va a depender de acuerdo como mencionamos, a la entidad clínica que se quiere tratar. La velocidad de infusión va a ser relacionada a ella, y principalmente la continuidad y el tratamiento va a ser de acuerdo a la estabilización y los niveles terapéuticos que queremos llevar. En otras situaciones, principalmente está perfectamente demostrada, bueno, aquí en las indicaciones de
de procedimientos o problemas con enfermedades autoinmunes, cabe recalcar que es más comúnmente ya en la población, en adolescentes que vemos, no es muy común observar en niños pequeños, pero sí cuando hay prácticamente se consigue una terapia refractaria a los medicamentos de primer nivel, sobre todo el uso de esteroides y algunos inmunosupresores. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, cuando hay lupus más asociado a un síndrome nefrótico o cuando hay fracaso al tratamiento, principalmente este médico sospecha inclusive de procesos infecciosos, ¿no? En los procedimientos de dermatomiositis o dermatomiositis, pues prácticamente cuando haya algún momento de situaciones de falla o respuesta al tratamiento, pero así es más común utilización, por ejemplo, en las enfermedades de la piel, ¿no? En la típica que pueden muy frecuentemente relacionar, que requiere consulta médica, en las enfermedades relacionadas directamente con alergia a la piel, como todo urticaria crónica, en el cual prácticamente ya por ser un procedimiento inmunitario y hay muchas veces de dosis frecuentes y excesivas de medicamentos inmunosupresores, sobre todo el uso de esteroides, pues puede contribuir al agravamiento inclusive de procesos infecciosos, se podría considerar como una acción terapéutica, al igual que el pénfigo también, como una situación principalmente cuando hay fracaso al tratamiento. Más no así como las más precisamente indicaciones en el caso de las enfermedades de la piel que afectan la piel, entre ellas principalmente la propia enfermedad de Kawasaki o la necrosis epidérmica tóxica, que son parte del tratamiento angular del manejo como se llega a presentar. En otras entidades, principalmente que se utiliza la gamma-globulina, principalmente en paciente pediátrico no relacionadas a SARS-CoV-2, pues son las prácticamente más importantes, como serían las enfermedades autoinmunitarias, relacionadas con las enfermedades neurológicas. Todos sabemos perfectamente que el tratamiento de elección en la enfermedad con el síndrome de Guillain-Barré en etapas tempranas, sobre todo principalmente cuando hay una parálisis ascendente con criterios clínicos, inclusive electromiográficos, tomográficos y de laboratorio, analíticos de líquidos barraquillos, se debe iniciar el tratamiento inmediatamente de inmunoglobulina, ¿no? Al igual que en la mayoría de los casos, cuando hay un fracaso de tratamiento en pacientes que tengan una polirradiculopatía inflamatoria endemisante crónica, pueden ser indicativas como opciones terapéuticas también al tratamiento de ellos, o las famosas principalmente afectaciones que se presentan, las encefalomielitis inmunizantes agudas, como una terapia en conjunto con el uso de esteroides, ¿no? En el caso de esclerosis múltiple, prácticamente relacionado a la población adulta, prácticamente es muy raro encontrar pacientes pediátricos, sobre todo con esclerosis múltiple, y prácticamente que haya fracaso a las terapias convencionales, ¿no? Las indicaciones también están perfectamente demostradas, de hecho, de las más comúnmente que utilizamos en las enfermedades hematológicas, como se puede ver ahí en la pantalla, sobre todo la púrpura trombocitopénica idiopática, ya sea agudo o crónica, cuando principalmente la encontramos en las fases iniciales con riesgo de sangrado, que fracasa el tratamiento con esteroides, principalmente, inclusive ya con tratamientos quirúrgicos pelotomizados, puede ser una opción terapéutica, es una opción terapéutica, perdón, el uso de la gamma-globulina, la dosis lógicamente las establecidas, 2 gramos por kilo, 1 o 2 gramos, puede ser fraccionada de acuerdo, principalmente, puede ser de dosis única, inclusive estarse tomando controles para ver principalmente si va a requerir mayor aplicación, ¿no? Y en el caso principalmente también de trasplantes de médula, que en la mayoría de las unidades donde se lleva a cabo, es parte fundamental, con ello principalmente mejorar un poquito ese procedimiento, evitar justamente la infección injerto contra el huésped y sobre todo evitar complicaciones sobre todo con procesos infecciosos más relacionados, sobre todo citomegalovirus, sobre todo durante los primeros 90 días o 3 meses después del trasplante, principalmente de células hematopoyéticas. Y las otras de las indicaciones que a veces está un poquito, pues no contradictorias, que ya son de las más viejitas que utilizamos, pero antes se utiliza en pacientes pediátricos con sepsis, pues sí hay indicaciones, ¿no? Hay estudios que indican que hay que utilizarlo de manera temprana
cuando el paciente reúne requisitos de sepsis para evitar llegar a shock séptico, perdón, o en el caso principalmente de profilaxis del recién nacido de alto riesgo, la famosa justamente el que tiene condiciones o factores de riesgo para desarrollar una sepsis neonatal, con las indicaciones que ahí están establecidas, ¿no? La dosis también. Entonces, esto prácticamente, una vez que se lleva a cabo los pacientes que son candidatos, ya vimos las diferentes patologías que se pueden utilizar, sí tenemos que tener en consideración la administración, ¿no? La administración intramuscular pues, prácticamente ya no hay, está contraindicada. En algunas unidades, prácticamente, yo creo que en el centro de nuestro país es la única parte que lo utilizan de forma subcutánea en los pacientes que tienen inmunodeficiencias ya primarias y secundarias que van con terapia principalmente a estar aplicando regularmente. Nosotros no contamos con ella. Sí, de la manera de las preparaciones intravenosas que se tienen que estar administrando. La dosificación va a ser de acuerdo, en este caso, como les digo, al estadio de la enfermedad y sobre todo a la deficiencia que presenta en este caso el paciente, ¿no? De ahí que la aplicación puede ser mensual, puede ser de acuerdo a semanal, de acuerdo a las concentraciones que queremos alcanzar. La vida media, recordar que puede ser de 3 a 4 semanas, pero hay algunas entidades que queremos alcanzar concentraciones más rápidas y más altas, y con ello principalmente tenemos que hacer un ciclo de aplicaciones más comunes o más frecuentes, ¿no? En nuestro medio prácticamente hay muchísimas preparaciones, de esto van a ir, es importante conocerlo, van a ir de acuerdo a los diferentes tipos de inmunoglobulina que vamos a encontrar en el mercado, la comercialización que se hace con ellas, sobre todo la concentración. Es importante también en esta situación ayudar a nuestros pacientes debido a que en muchos casos pues, son pacientes que no tienen un recurso médico, no tienen una unidad médica que lo respalde para conseguirlas o que están constantemente comprándolas y en algunos lados pues, desafortunadamente se vende, inclusive hasta por gramos de acuerdo a la utilización de este medicamento, ¿no? Entonces hay de todas marcas, de todos los colores, como dicen, algunos han insistido mucho sobre su colocación en diferentes hospitales, en lugares, en visitas médicas. Algunas veces pues ya los famosos congresos pues ya no se llevan a cabo, pero sí tomar en cuenta con la que contas es la que se puede utilizar, ¿no? Un pequeño resumen sobre los preparados que hay en México, hay mucho más de acuerdo a la concentración, teniendo en mente que la presentación subcutánea solamente hay pocas, como lo mencionaba, como la subglobulina o que trae otra forma, o la misma principalmente la que viene siendo la gamma globulina, precisamente, no me acuerdo su nombre, que se utilizan. Saber también que ya prácticamente se han hecho, quitado los estabilizadores que pueden contribuir a una reacción importante, sobre todo los que están en sucrosa, que pueden ocasionar afectación renal importantemente y por lo tanto pueden ocasionar efectos adversos transitorios durante la infusión, ¿no? Como hemos mencionado, la que ustedes quieren utilizar, todas prácticamente requieren, en la mayoría de los casos, de que sea totalmente que cuente con una red de frío, que tenga totalmente en la dosis adecuada, la concentración que deben de utilizar, que la vida media sea la más adecuada, la velocidad de infusión es importante, tener una buena vía de infusión y sobre todo cuidar los efectos totalmente adversos durante su administración. Si ya es un paciente estable y se administra de manera totalmente ambulatoria, únicamente sería subcutánea, pero en la mayoría de los casos que se requiere hacer de manera intravenosa y transitoria, inmediatamente ingresar al paciente, tenemos que tomar en cuenta las consideraciones de los efectos adversos que se pueden presentar, ¿no? Que no está exento. Que en la mayoría de los casos, principalmente puede haber una premedicación, de ellos sí pueden detenerse, principalmente síntomas leves prácticamente están relacionados con la administración o la infusión de producto. La mayoría de los casos puede ser previamente dolor de cabeza, rubor, náuseas, vómitos o incremento de las cifras tensionales. En este caso se disminuye la infusión, la velocidad de infusión. Es importante dejar recalcado justamente cómo se debe hacer.
La recomendación sería ir aumentando la dosis, iniciando a 1 miligramo por kilo por minuto, posteriormente aumentando cada 30 minutos hasta llegando a concentraciones máximas de 30 a 32 miligramos por kilo por minuto, ¿no? Se puede premedicar, inclusive, si así lo consideran, con el uso de algún antihistamínico o algún antiinflamatorio si llega a tener manifestaciones durante la infusión. Pero hay que recalcar a los papás que es común que suelen presentarse y están relacionados con la velocidad de infusión. Sin embargo, hay reacciones moderadas que asustan y que debemos tener vigilancia, sobre todo en el caso de que haya afectación, sobre todo pulmonar, que nos haya precisamente empeoramiento de los síntomas respiratorios. Ahí sí hay que detener la velocidad y ver si no hay alguna exacerbación de ese problema, e inclusive principalmente los datos de anafilaxia que pueden presentar, en el cual debemos de suspender inmediatamente la infusión del preparado y justamente tratar la complicación, en este caso la anafilaxia, ¿no? O las complicaciones que se presentan de manera inmediata o tardía, sobre todo durante las primeras 72 horas, la comentada principalmente meningitis séptica que suele presentarse y está relacionada principalmente de manera transitoria. Hay que recordar a los papás que es un preparado y que puede ocasionarlo, puede presentar los típicos datos de meningitis, náuseas, fiebre, dolor de cabeza, y justamente que estos van a ceder con la administración, inclusive únicamente el control hídrico y tratamiento justamente con antiinflamatorios, ¿no? Y en pocos los casos, en algunas situaciones, pues, llevan a cabo la hospitalización. Entonces, para concluir, si vemos, es un tema amplio, traté de abordarlo en esas dos situaciones, únicamente en el manejo, principalmente las infecciones en pacientes pediátricos por SARS-CoV-2 y en las otras múltiples otras patologías. Y como conclusión, principalmente que quiero tener con los ponentes que estamos ahorita, es que el uso de la inmunoglobulina en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y pacientes pediátricos está indicada prácticamente en el tratamiento de sospecha o confirmado de manera temprana de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a infección por SARS-CoV-2 o COVID, ¿no? Importante recalcar que en esta patología se requiere un manejo multidisciplinario, no únicamente por parte del personal de infectología. De hecho, lo que nosotros nos limitamos prácticamente es a establecer si quien cumple con los criterios, ver, lógicamente, descartar la patología infecciosa si no está relacionado, pero aquí es la piedra angular el tratamiento justamente por las unidades de terapia crítica, e inclusive en la mayoría de los casos que nosotros hemos tenido, es donde más hemos batallado por la poca cantidad de compañeros que tienen esa experiencia o terapistas que contamos en nuestras unidades, ¿no? Que prácticamente son los que se llevan los aplausos o justamente el manejo o el salvamento del paciente, debido a que en muchos de estos casos pues requieren justamente estar en terapias intensivas, requieren ventilación mecánica, y en muchas situaciones la exposición que ellos tienen pues es muy delicada y ha ocasionado lógicamente afectación de algunos compañeros. Mi respeto y admiración para el grupo de todos los médicos que intervienen en el manejo, sobre todo los que toman en cuenta o están justamente en las unidades de cuidados críticos, ¿no? Probablemente durante la evolución de esta pandemia vamos a tener cambios en la modificación del manejo con las indicaciones precisas de la inmunoglobulina, y en estas situaciones tener justamente amplias y claras, justamente bien dirigidas en los casos de que no se trate de infección por SARS-CoV-2, cuáles serían estos criterios de utilización, sobre todo en pacientes que ya se están tratando o que ya están diagnosticando, ver si realmente requiere la aplicación de estos productos durante esta fase de la pandemia, porque muchas veces justamente, como vemos ahorita, es preferible tener o mantenerlo justamente con su esquema vacunal perfectamente adecuado, sobre todo en la aplicación de la vacuna de influenza, que es fundamental que tengan los pacientes pediátricos y adultos, ¿no? De manera sencilla, tener un conocimiento de todas las interacciones que pueden tener los efectos adversos
si su uso justamente es desproporcionado. Y sobre todo la primera regla en medicina, sobre todo, no hacer más daño del que ya existe para evitar principalmente complicaciones en los pacientes, nuestros pacientes. Con ello, concluyo el tema. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. No sé si ya se integró nuestro compañero, el doctor Soria, para que hable sobre el uso de salicilatos en infección por SARS-CoV-2. Muy amable, doctor Carrión. Si nos hace favor de dejar de compartir su pantalla. Gracias. Vamos a ver si es posible que el doctor Francisco Matías Soria Saavedra encienda su cámara y su audio. Listo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Creo que nada más debo de cargar la plática, ¿verdad? Sí, puede cargarla, doctor, con todo gusto. Ok, un segundito. Aquí está. Es que soy un poco neófito en esto. Creo que ya aparece, doctor. Todavía no. Tiene que darle en la función compartir pantalla. Se va a ver una ventana con su escritorio. Ah, ok. Ahí está. Perfecto. Ahí está ya, doctor. Ahora denle en forma de... Parece que ya estamos. Sí, así es, doctor. Ya está, ya se ve en la pantalla. Adelante. De antemano, muchísimas gracias a todos ustedes por la espera y sobre todo al doctor Ulises por la atención y todas las facilidades que nos ha dado para ser parte de este nuevo proyecto. Y bueno, sin más preámbulos y respetando los tiempos que sin duda son valiosos, el doctor nos hizo a bien asignarnos a apoyarle con el tema del uso de salicilato, concretamente el ácido acetilsalicílico en pacientes con COVID, a lo que hay a la fecha. Bien, vamos a darle inicio a esto. Pues bien, mediante estas imágenes intentamos dar a conocer lo que se pretende a final de cuentas. En cada uno de los nosocomios a nivel nacional formar cierto grupo de equipo COVID para hacerle frente a esto. Y bueno, dentro de muchas alternativas que sin duda las hay, una de ellas sin lugar a dudas es la aspirina. No tanto que sea una alternativa como tal, pero parece que promete algo y nos puede ofrecer algo. Bien. A manera de introducción, tenemos que, bueno, conforme esto ha pasado desde diciembre del año pasado, se ha detectado que por lo menos en el grupo pediátrico el SARS-CoV-2 se ha mantenido en general como un cuadro cuya evolución suele ser leve, difícilmente progresa más, pero en general suele ser leve, de tal manera que eso de otra manera nos da cierto grado de tranquilidad. Más sin embargo, es de destacar, y creo que todo el mundo lo sabemos, a inicios del mes de mayo del año en curso se empezaron a reportar algunos brotes, sobre todo en Europa, de unos casos que se comportaban como un síndrome sistémico diferente, un síndrome inflamatorio sistémico con una expresión variable, lo llamaban ellos, y les empezaba a llamar la atención, algo empezaba a hacer algo de ruido. Estos casos sobre todo daban ruido, daban comezón por el hecho de que tenían una presentación muy similar, muy parecida a la enfermedad de Kawasaki, al síndrome de shock tóxico o al síndrome de activación de macrófagos. Entonces ya empezaba a hacer un poquito de ruido en el sentido de que, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? Sin duda hoy día, a casi un año de esto, seguimos aprendiendo. Y nos sigue proyectando más cosas que a la postre nos generan más dudas en el sentido de que qué le damos, qué iniciamos, qué es, eso no es. ¿Por qué? Porque sin duda me atrevo a comentar que en el caso de ustedes, al igual que nosotros, nos ha pasado algo en el sentido de que muchos de los pacientes se niegan a aceptar la problemática. Nos ha tocado situaciones en las cuales el familiar jura y perjura que en ningún momento tuvieron contacto con un caso de COVID, y eso en cierta manera nos da la pauta a buscarle por otro lado, y conforme van viendo la evolución
entonces es cuando los familiares dicen, ¿saben qué? Sí tuvimos un caso COVID, ya nos pasó, y de hecho mucho del gremio médico del Hospital General Tepic fue infectado en un par de ocasiones por ese tipo de situaciones. Entonces, esto se puede agregar a esta problemática. La mayoría de estos casos, en su momento y a la fecha, aún siguen presentando algún tipo de serologías por las cuales se está abordando alteradas y en algunas ocasiones no. Asimismo, se ha detectado que existe o se ha presentado algún tipo de aumento de marcadores de inflamación, lo que a la postre va surgiendo o se cataliza o se visualiza esto como una disregulación inmunitaria más que propiamente por el efecto directo del mismo virus. Entonces esto de una u otra manera también nos empieza a mermar la integración rápida del diagnóstico del mismo. A casi un siglo del uso de este medicamento, lo que es la aspirina, sigue vigente y se considera uno de los medicamentos de uso prolongado y más utilizados a nivel mundial. Sigue ahí vigente la aspirina, a casi un siglo. A manera de información general, rápidamente, un poco de farmacocinética. Y tenemos que, bueno, la aspirina tiene una medida de acidez de aproximadamente 3.5, se une de forma no lineal a la albúmina, la alcalinización de la orina aumenta la tasa de excreción de salicilato libre y sus conjugados libres en agua. Mecanismo de acción, pues bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero sí es importante destacar como marca ahí en la parte derecha de lo que es la gráfica, donde dice NSAID y ASA, pues prácticamente como todo mundo sabemos va a repercutir bloqueando la síntesis de lo que es la ciclooxigenasa y por ende todo lo que ello conlleva, como es la producción de prostaciclina, tromboxanos, prostaglandinas y por ende existe o merma lo que es la modulación de leucocitos, la inflamación, activación de la permeabilidad vascular, broncoespasmos, congestión y demás. En cuanto a la absorción del medicamento, pues tenemos que es una absorción rápida y sobre todo a nivel de estómago y en las primeras porciones del duodeno. A nivel plasmático alcanza su nivel máximo en 1 hora aproximadamente. La rapidez de la absorción de la misma va mucho en relación a la disgregación de la presentación del medicamento, ya sea tabletas, por ejemplo, y la disolución de la misma. Parte fundamental de esta absorción va a ser el pH estomacal, asimismo el tiempo de vaciado del mismo. En cuanto a distribución no tenemos mucho problema porque el salicilato a final de cuentas se distribuye en gran parte de los tejidos y fluidos, atraviesa muy bien lo que es la barrera placentaria, se absorbe como tal, mas sin embargo es importante conocer y recordar sobre todo que compite por sitios de unión o proteínas plasmáticas con otros como la penicilina, la ferritoína, etc. Pues bien, en cuanto a metabolismo y excreción, pues tenemos que existe una desactivización y por hidrólisis o esterasa se puede absorber mejor lo que es la pared intestinal, hígado, glóbulos rojos. En cuanto a la dosis y el pH urinario, pues es la forma en que se va a absorber y metabolizar el medicamento. En cuanto a usos, ya vamos a entrar un poquito más en detalle a lo que es el tema, pues tenemos que de los usos, pues siguen existiendo los que ya conocemos. Ataques sistémicos, angina inestable, apoplejía oclusiva, trombosis de la arteria coronaria posterior a un infarto, y sobre todo lesión y o inflamación de los vasos, como en la enfermedad de Kawasaki, que es donde nos vamos a aterrizar el tema. Bien, a grosso modo tenemos que lo que es la aspirina o el ácido acetilsalicílico tiene efectos antiinflamatorios, inhibiendo, como habíamos comentado previamente, lo que es la ciclooxigenasa. Mas, sin embargo, mediante el uso de este medicamento en otras situaciones, se ha visto que se le está empezando a atribuir o se ha visto un efecto aparentemente inmunorregulador. De igual forma, un papel aparentemente inmunomodulador. Y es aquí donde radica la importancia o empezó a llamar la atención en cuanto al uso de la aspirina en este tipo de situaciones. En cuanto a la respuesta inmune, pues bueno, tenemos que los pacientes con choque séptico que evolucionan con una coagulopatía suelen tener mal pronóstico. Es lo que se ha visto en el progreso de esta enfermedad durante este año. La respuesta que genera la infección en determinado momento va a activar los componentes celulares del sistema inmunitario e induce la producción de citocinas junto con la expresión del factor tisular. ¿Y esto a qué va a conllevar? Esto va a conllevar a que estimula la fibrinolisis pulmonar y la generación del dímero D, que
a lo que se está viendo se atribuye esto, que esto ocurre comúnmente o posiblemente como sitio de liberación a nivel pulmonar. Finalmente, la activación del endotelio que va a llevar el endotelio, las plaquetas y otros elementos a la producción de un desequilibrio en la producción de lo que es la trombina. Por consiguiente, existe un depósito de febrina que produce o que va a terminar produciendo microangiopatía y daño tisular. Aquí tenemos en esta gráfica un pequeño resumen de lo que acabamos de comentar y es de destacar que, por ejemplo, hacen hincapié que cuando existe una infección por SARS o COVID-19 más un paciente que en determinado momento por la evolución clínica requiera de una fase 3 de ventilación, esto va a favorecer un poco más lo que ya acabamos de comentar, a daño endotelial y consumo de plaquetas. Es por eso que muchos tratan de o evitan de la manera de lo posible llegar a esta etapa, la fase 3 de ventilación, por lo que esto conlleva al daño endotelial, al consumo de plaquetas, activación de plaquetario, que es secundario o al daño endotelial, agregación plaquetaria, asimismo a una trombosis pulmonar. Esto es lo que se intenta evitar cuando ya un paciente de estas condiciones a que llega a fase 3 de ventilación para romper esta cadena. Bien, a principios de mayo de 2020, como acabamos de comentar hace unos momentos, este tipo de problemática que nos hacía confundir los rasgos clínicos que presentaban, muy parecidos al Kawasaki, al choque tóxico, haciendo activación macrófica, este cuadro puede evolucionar cualquiera de esos gravemente. A menudo ingresan o requieren cuidados intensivos pediátricos, por lo que es importante conocer en determinado momento, porque nos iba a poner en jaque y nos sigue poniendo en jaque los criterios clínicos para saber si es un Kawasaki completo, un Kawasaki incompleto, o es un SIM, y para a la postre tener un manejo lo más temprano posible. Bien, aún así, siento que en más de algunas situaciones no es tan fácil para algunos la presentación de lo que es el síndrome de Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki, ya sea completo o incompleto. Desde ahí empezamos a tener problemas. Entonces es importante conocer esto y recordarlo. Bien, vamos a recordar que la enfermedad de Kawasaki completo va a ser lo que ya todo mundo conocemos. La fiebre que persista por lo menos 5 días de evolución, más 4 de los siguientes criterios clínicos, como son inyección conjuntival, ya lo conocemos, bilateral no exudativa, alteraciones de la mucosa bucal, lengua frambuesada, exantema labiofisurados o exantema polimórfico, lesión palmoplantar, lo que es un eritema de descamación y una adenopatía cervical. Un Kawasaki incompleto es aquel que tiene fiebre al menos de 5 días, más 2 o 3 criterios clínicos, o una PCR de 30 o más, o una BCG de 40 o más, o al menos 3 de los siguientes criterios laboratoriales que están aquí en la lista, como es albúmina menor de 3 gramos, anemia normocítica normocrómica, elevación de la TGP, plaquetas arriba de 450,000, leucocitosis arriba de 15,000 y 10 células por campo en sedimento urinario. Más sin embargo, esto no queda aquí, porque también existen criterios por parte de la OMS en los cuales pueden catalogar lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y la OMS dice que todo paciente que tenga menor de 19 años de edad con fiebre 3 días o más, y 2 de los siguientes criterios, como son la erupción cutánea, que como pueden ver se parecen bastante a los que ya comentamos previamente, choque, hipotensión, datos de disfunción miocárdica, pericárdica, anomalías coronarias, evidencia de alguna coagulopatía, como son alteración del TP, TPT, síntomas gastrointestinales agudos, como la diarrea, vómitos o dolor abdominal, y valores elevados de marcadores de inflamación que ya conocemos, como la BCG, PCR y la procalcitonina, y ninguna otra causa microbiológica evidente de inflamación. Asimismo, evidencia de un COVID. Eso es lo que dice la OMS. La CDC dice todo paciente menor de 21 años de edad con fiebre de más de 24 horas y evidencia grave que precisa hospitalización con afectación de 2 o más órganos o sistemas, signos de respuesta inflamatoria, ¿sí? Y exclusión de otros diagnósticos alternativos y evidencia de lo que es el COVID. En cuanto al Colegio Real, ellos también comentan que debe tener fiebre persistentes, signos de respuesta inflamatoria sistémica, evidencia de disfunción orgánica o multiorgánica, exclusión de otras infecciones, incluyendo sepsis bacteriana, shock séptico por estrepto, estafilococo,
e infecciones asociadas a miocardio, etcétera, y la evidencia positiva de un COVID. Bien, resumiendo, la trombocitopenia es común en pacientes críticos y sobre todo en este tipo de pacientes. A menudo estos pueden evolucionar a un cuadro de coagulación intravascular diseminada, como en el caso del COVID, como lo que vamos a comentar en gráficas previas, y estos pueden llegar, una vez que evolucionan a esto, pueden llegar a reportarse hasta un 55% de los casos que llegan a trombocitopenia con COVID y que pueden llegar a meritar hasta terapia intensiva. Y como podemos ver aquí, en otras situaciones, el ácido acetilsalicílico en pacientes, por ejemplo, que tienen artritis reumatoidea juvenil, provoca disminución gradual de anticuerpos séricos, lo que sugiere puede inhibir la inmunidad humoral. Es aquí donde aterrizo lo que había comentado al inicio de la plática. Algunos pulsos de ácido acetilsalicílico con celecoxib causó inhibición importante en la producción de anticuerpos y células T a través de mecanismos inhibidor de COX. Es aquí donde empiezan a encontrarle cierto tipo de beneficios del uso de lo que es la aspirina. En caso de arteriosclerosis, al reducir la expresión mediada por NFK y algunos inhibidores de células derivadas de monocitos, pueden reducir la adhesión de células T y de interleucina B. Dosis altas de aspirina pueden impedir la maduración de los derivados de monocitos, dando o tomando lo que es la aspirina como los AINES, disminuyen la expresión de marcadores de superficie y las moléculas coestimuladoras de derivados de monocitos. Más la producción de interleucina 10 y la interleucina 12 se redujeron en particular con el uso de ASA. Es lo que empezaron a ver esto, o lo que ya se conoce un poco más respecto a esto. Al igual se ha reportado que aspirina suprimió la maduración de los derivados de monocitos, que son inducidos por los lipopolisacáridos en concentraciones terapéuticas, así como la producción de interleucina 10 y de interleucina 12. Como pueden ver, los efectos de aspirina, de una u otra manera, sí llaman mucho poderosamente la atención en cuanto a sus efectos. Existen hallazgos de alteración de citoquinas relacionados con aquellos que son tratados con aspirina, así como de las células T estimuladas por células dendríticas, que producen en determinado momento cierto tipo de tolerancia inmunológica. Entonces, como pueden ver, la aspirina sí tiene mucho por conocerse y por estudiarse. Asimismo, se reportan lipoxinas activadas por aspirina que inhiben la liberación de citocinas proinflamatorias derivadas de lo que son las células dendríticas a través de lo que es las citoquinas. ¿Cómo debería entonces en determinado momento, conociendo todo esto, ser indicada o iniciar el ácido acetilsalicílico en este tipo de pacientes? Bien, se administrará ácido acetilsalicílico en una dosis antiinflamatoria durante la fase aguda, es lo que están recomendando, en lo que se está encontrando los efectos benéficos de la misma. Se continuará con una dosis antiplaquetaria en la fase subaguda, es lo que recomiendan. En ausencia de complicaciones cardíacas, se mantendrá una dosis baja hasta lograr la normalización de reactantes de fase aguda y cifras de plaquetas, de tal manera que es importante estar monitorizando esto, como bien lo comentaba el compañero médico terapista de Puebla en la plática previa, mantener la normalización de los reactantes de fase aguda, como les acabo de comentar. Ante la disyuntiva de saber si se enfrentará a un SIM o a un síndrome similar a la enfermedad de Kawasaki, ¿el tratamiento es igual? Esa es una buena pregunta. Bueno, se debe iniciar ASA lo más pronto posible y se recomienda o recomiendan que sea a dosis de 50 a 80 miligramos por kilo día en la fase aguda. Después se va a mantener o se recomienda una dosis de 30 a 50 miligramos por kilo día hasta que el paciente se mantenga febril, es lo que se recomienda. Posterior a ese periodo febril se recomienda disminuir la dosis de 3 a 5 miligramos por kilo día en monodosis por 6 a 8 semanas de haber iniciado la enfermedad y normalización plaquetaria de los reactantes de fase aguda y un ecocardiograma. Acá está de sobra
que una vez que nos enfrentemos a esto, que tengamos o se tenga una valoración por una cardiopediatra para que de una manera conjunta llevemos esto. De tal manera que se recomienda el uso de ASA a dosis antiagregantes en cuadros de SIM pediátricos con criterios de enfermedad de Kawasaki clásica, completa o incompleta, valorando su uso en los casos graves de SIM sin criterios de enfermedad de Kawasaki. Conclusión. Con ASA se pueden modular procesos de proliferación, de maduración, regulación y producción de citocinas, y también puede desencadenar una contrarregulación inmunitaria impulsada por lipoxinas. No existen indicios sólidos que avalen que ASA afecte o empeore la evolución de un paciente con COVID. Las anomalías de las arterias coronarias va a depender más de las dosis de inmunoglobulinas y no propiamente de ASA. De tal manera que es importante entender esto, que no depende tanto de ASA, sino más de inmunoglobulinas, que sin duda nuestro compañero Carrión lo comentó previamente. Es lo que tengo para ustedes y muchas gracias. Si quiere dejar de compartir su pantalla, doctor. Ok. Creo que ya. No, aún no. A ver, un segundito. Cancelar. Donde dice compartir pantalla, ahí mismo le dice dejar de compartir pantalla. Sí. Dejar, no me aparece. Baja el cursor hacia abajo y aparece la pestaña. Baja el cursor. Un poquito más, donde dice grabar, compartir pantalla. Ahí le puse compartir pantalla, me aparece compartir y cancelar. Cancelar, sí, cancelar, creo que sí. O arriba, cierre la cara. Ahí está ya. Ahí está ya. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Soria. Creo que ha sido muy completo. Doctor Ulises Reyes Gómez, creo que tiene por ahí algún comentario. Sí, muchas gracias por su participación. Sé que hay muchas preguntas. No sé si tuviéramos tiempo, Lalo, y si no directamente a nuestros correos. Levante la mano el que quiera preguntar o comentar algo. Una pregunta para el doctor Carrión. Aquí me hacen llegar una pregunta. Doctor Carrión, la dosis de inmunoglobulina es diferente que en Kawasaki clásico. Estamos hablando de 2 gramos kilo. ¿Nos puede recalcar un poquito esto? No, de hecho, en Kawasaki clásica, bueno, la que está en perdón, alguien está compartiendo su pantalla, si creo que es Pedrito Tostli, por favor dejar de compartir. Lo que está establecido es prácticamente se trata como en el caso de enfermedad de Kawasaki, como dice, a 2 gramos por kilo principalmente, ¿no? En caso, como mencionamos, dice que haya afectación miocárdica de disfunción, puede ser 1 gramo por kilo en 2 aplicaciones. Inclusive está la recomendación de una repetición en las primeras 36 horas si el paciente persiste feliz. Gracias. Igual. La dosis más, el nombre comercial más económico, todas son muy caras, y la más éticamente posible que pueda comprar el familiar. Es un poquito difícil, de acuerdo, aquí, por ejemplo, en nuestra entidad, les digo, hay muchos lugares donde, bueno, de acuerdo a la que maneja la institución, sin embargo, en muchos lugares privados, inclusive más que venderla por concentración, la venden por gramo, puede llegar a costar hasta 1,800 pesos el gramo de inmunoglobulina, porque es común que a veces cuando nos piden interconsulta y le indicamos por otro tipo de entidades,
la vendan por gramo, pero de las más baratas, no puedo dejar mentir, no se puede encontrar a Octagan o Santa Globulina, que son de las después de las de batallita de caballo que hay presentes, ¿no? E inclusive, pues, lógicamente, hay mejores que son personalmente que están demostradas, por ejemplo, High pero con un precio mucho mayor que se pueden encontrar en el mercado. Y como le digo, en esta situación que estamos pasando, el acaparamiento en muchas situaciones que hemos visto, inclusive en nuestra sociedad, cómo se ha dado, inclusive en el mismo centro hospitalario, cómo han acaparado a veces productos, esto ha encarecido considerablemente el uso de la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, podemos decir, en esta situación, la que tengamos, contamos con ella, podemos utilizar, siempre y cuando el familiar lo podamos apoyar también. Tomar en cuenta que ha desaparecido programas que muchas veces estaban incluidos principalmente como tratamiento, que estaban incluidos en el tratamiento. Actualmente muchos pacientes se han dejado a la deriva y pues han tenido que hacer esfuerzos inhumanos para poder conseguir o comprar estos productos. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Algún mensaje final? Bueno, pues agradecerle, doctor Soria, su participación. Sé que hay problemas en los hospitales y que siempre los comprometo mucho en estas mañanas. Creo que esto va muy de la mano con lo que viene la otra semana. Se va a hablar del síndrome multisistémico inflamatorio, que realmente es un problema de salud pública en México y que no se está diagnosticando o que se está diagnosticando tardíamente. Gracias a ambos por sus excelentes participaciones. Muchísimas gracias y agradezco muchísimo la invitación. Así es, muchísimas gracias al doctor Soria, al doctor Carreño. Y yo quisiera agregar un comentario porque pues estamos aprendiendo con esta pandemia. Desgraciadamente no hay un gran número de casos como para hacer un estudio de investigación que nos pudiera dar más conocimiento. Pero tomando en cuenta enfermedades ya conocidas, como se expresó, y las nuevas funciones que tienen ciertos medicamentos, me atrevo a agregar que tal vez en un futuro sabremos un poco más de la inmunogenética de cada individuo, porque hemos visto que hay padecimientos que atacan más a ciertos grupos genéticos o ciertos grupos de expresión fenotípica, como los grupos sanguíneos, tanto en cáncer de estómago, en algunas enfermedades muy específicas, y creo que estamos todavía en la fase de aprendizaje y es muy importante mantener la comunicación de los casos que vayamos teniendo para en algún momento sumar esas experiencias, incluso en casos únicos, y de esa manera alimentar el conocimiento para la práctica diaria. Les agradezco mucho a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos y los invitamos para la próxima. Buen día. Buen día. Buen día.